Bueno, pues semana en este caso muy tensa, muy compleja en el ámbito del Congreso de los Diputados. Nos recuerdan a algunos analistas políticos que no es la primera vez que se acude a un debate de investidura y queda fallida, ¿no? De cualquier forma, si es verdad que el espectáculo de estos días hace que muchos ciudadanos pues se desmoralicen, no entiendan realmente qué es lo que está ocurriendo, por qué no hay capacidad de acuerdos, de pactos por parte de aquellos que dicen que además tienen sintonía programática. Es todo un juego de sillas, un pulso de poder. Como decía ayer Pablo Iglesias, no se trata tanto del ministerio, del continente, sino del contenido y de las competencias. De cualquier forma, hemos escuchado también a Ariagona González hoy decir que Pedro Sánchez está dispuesto a llegar a acuerdos para evitar las elecciones y que no va a tirar la toalla, así que buscará nuevas fórmulas y ya ha pedido al Partido Popular y a Ciudadanos que reflexionen sobre su no es no, en el sentido de que ahora también el foco y las presiones pues se dirigen hacia aquellos que tienen la llave de gobierno. Hay quien también plantea que la nueva fórmula será un gobierno en minoría de Pedro Sánchez y acuerdos programáticos de investidura y además de gestión o de legislación con respecto a temas importantes. Así que vamos a ver cómo lo ven los que nos acompañan este viernes en tiempo de análisis periodístico, como es el caso de Marcos Hernández del Partido Socialista, con el que hemos charlado hace un ratito. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, ¿cuál es un poquito tu valoración de lo que ha ocurrido? Porque hay un caldo de cultivo en este país y es el desprestigio de la política y bueno, pues lo que hemos visto estos días no ayuda mucho. Bueno, pues es posible que no ayude mucho. Es verdad que los que hemos seguido de cerca este debate, que podemos estar más o menos contagiados porque uno no está exento de tener un pensamiento y lógicamente por eso militamos una opción política, pues podemos pensar que ha sido todo pues en una situación rocambolesca, ¿no? Pero es parte de la política, también es parte de la política, es decir, el consenso es parte de la política y es lo deseable, pero el disenso es parte de la política, aunque no sea el contexto más adecuado. Dicho eso, quien hemos visto el debate, yo me quedo con el debate de hace una semana, cuando planteamos y escuchamos las propuestas de gobierno, cuáles eran los proyectos que anhela esta ciudadanía y cuáles eran las apuestas que el gobierno establecía con respecto a esos anhelos de los ciudadanos. Y a mí me parecía que era coincidente los anhelos con la respuesta gubernamental. Claro, a partir de ahí nos encontramos con una situación extraña, es decir, eso que nos une, que serían aquellas cuestiones programáticas, dan lugar a una serie de discrepancias, de diferencias, más en torno a quién debe ejecutarla. Perdiendo a veces de vista quién gana estas elecciones, perdiendo de vista que no hay un bloque alternativo diferente a que sea el Partido Socialista quien presida el gobierno, y en fin, cuando se pierde esa perspectiva de quién gana y que no hay otras opciones, pues yo creo que todos deberían hacer un poquito más de esfuerzo. Lo que pasa es que un gobierno de coalición, ¿no?, al que no estamos tampoco acostumbrados, que requiere, pues de muchas más negociaciones o reuniones que las que se han mantenido. Es decir, no se puede en 48 horas prácticamente. Hemos visto además cómo las distintas formaciones políticas ofrecían pues cambios en la negociación en el último minuto. Y esto no parece serio, ¿no? A mí no me gusta efectivamente, no me gusta esa fórmula o aprovechar la tribuna para decir, pues quiero arrogarme las competencias en materia de empleo o políticas activas de empleo. No me convence esa fórmula, desde luego que no. Yo soy más partidario, si me lo preguntas, yo soy más partidario de un gobierno en minoría, con apoyos puntuales. Creo que incluso, bueno, cuando ha ocurrido ha dado buen resultado, pero bueno, es una fórmula que yo plantearía como la ideal, pero si no los apoyos no llegan, quiero decir, no se consuma acuerdos de ese tipo, pues habrá que llegar a acostumbrarnos a que las coaliciones en el contexto europeo funcionan así. También es verdad que el contexto europeo tienen algunas segundas vueltas, con lo cual evita mucha de esta fragmentación y digamos, legitima la acción de la fuerza mayoritaria, pero como no es el caso de nuestra ley electoral en este país, pues mientras tanto pues tenemos que llegar a acuerdos y tendremos que acostumbrarnos que efectivamente las coaliciones de partidos tendrán que establecerse como norma, pero es verdad que falta cultura para eso. Claro, falta pero mucha cultura y programa, porque también han dicho la mayoría de las formaciones políticas, incluyendo a
los grupos alternativos como PNV o Esquerra que habría que haber negociado sobre un programa, porque se acudía a la investidura casi para hablar en la aritmética de cuántos apoyos contaba Pedro Sánchez, pero es que estamos hablando de cuántos apoyos son necesarios para armar el programa que se va a afrontar durante la legislatura próxima, ¿no? Es decir, durante el próximo mandato. Son cuestiones de Estado las que hay que negociar, no solamente quiénes van a ser los protagonistas de ese gobierno. Pero de cualquier forma, Sara Bermúdez, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias. Representante de Coalición Canaria y excompañera de esta casa. Sí. Así que estás, bueno, pues entre amigos, ¿no? ¿Cuál es un poquito la perspectiva que tienen ustedes? Coalición Canaria le ha invitado a Pedro Sánchez a que estudie otras alternativas dentro de la fórmula centro-derecha. Pero, claro, aquí tenemos un Albert Rivera que no se baja del carro y un Pablo Casado que también, no sé, buscan un protagonismo extra, ¿no? Con un Pedro Sánchez al cual no parecen darle tregua. A mí toda esta situación me preocupa, no solo porque puedan venir unas nuevas elecciones, que la gente se está cansando, que no participa en las urnas, y más si les decimos que ahora tienen que ir otra vez a votar. Y la traducción que yo he sacado de estas elecciones, tanto las locales como las generales, es que o sea, los partidos que sacan menos, es decir, que tienen menos el apoyo de la población, no pueden creerse con el derecho a exigirle a los que la población ha elegido, nos guste o no nos guste, exigirle lo máximo si quieren tener acuerdos. Yo creo que hay que ser humilde también, y Pablo Casado no le puede exigir, en este caso, a Pedro Sánchez que le dé el oro y el moro a cambio del gobierno. También hay que ser un poco humilde y pensar en el bienestar de este Estado y en la durabilidad del gobierno. Y por otro lado, a veces me planteo a qué vinieron Podemos y Ciudadanos a este espectro electoral, porque me parece que son partidos que no se saben mover, que no saben jugar, que les gusta estar cómodamente en la oposición y no gobernar y tomar la iniciativa, porque este pacto se podría haber dado perfectamente entre PSOE y Podemos si ese era el sentir de un pacto de izquierda, y gobernar perfectamente, pero no pueden creerse con el derecho a bloquear todo un país por sus exigencias. Como dices tú, en la aritmética de hacer números y de proclamar a Sánchez presidente, no, hay que pensar un poco más allá si coinciden los programas y si quieren darle estabilidad por 4 años. Bueno, tenemos a Albert Rivera, que ha perdido otro de sus soldados, ¿no? En este caso le vuelven a decir que no se está de acuerdo con el tono y la estrategia que ha llevado ahora mismo el líder de Ciudadanos, y se lo ha dicho el diputado de esta formación naranja, Francisco de la Torre, que además formaba parte de la ejecutiva, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el papel también de los que habían llegado a la política para hacer las cosas de otra manera, y se habla de que hemos pasado de el bipartidismo al bloqueísmo. Así que ¿hasta qué punto el multipartidismo está siendo útil y operativo para este país? Y quizá ese es el relato que estén intentando trasladar a la opinión pública para volver al bipartidismo. ¿Están ustedes dispuestos a pactar con el PP o con Ciudadanos, con los que sumarían sin necesidad de otras fuerzas alternativas? El multipartidismo en sí no es malo, el multipartidismo es malo cuando el escenario lo protagonizan actores como los que tenemos actualmente, con una dosis de, vamos a decir, solamente de protagonismo, pero también de mucha soberbia, ¿no? Alguien de Ciudadanos definía a Rivera, creo que fue un líder catalán que ya abandonó también las filas, diciendo que no está de acuerdo en estar en una formación donde un caprichoso de 14 años llevase las riendas. Yo creo que eso viene a demostrar a las claras que no es capaz de darse cuenta que hay una responsabilidad que asumir. No estamos pidiendo que cogobierne con nosotros, simplemente es facilitar. Y si todos estos que están en lucha de egos permanentemente presentan su dimisión, porque a lo mejor lo que falla son los interlocutores, ¿no? Los protagonistas del relato. Bueno, pues los interlocutores del relato, pues básicamente, precisamente por ese ego, pues no van a dimitir, porque esa palabra, lógicamente, no la van a conjugar en su ideario político. De forma que incluso, es más, se enrocan en sí mismos y genera una sensación de continuo bloqueo de lo que estamos hablando. En fin, yo creo que es verdad que si hubiese alguna alternativa, Ciudadanos tuviesen la mínima posibilidad, o el Partido Popular, de decir, podemos armar una estrategia diferente, alternativa a la que
presenta el Partido Socialista por ser la fuerza más votada, pero es que ese escenario no existe. Ese escenario no se da. Por tanto, ante el escenario actual es un bloqueo intencionado, pues no sé con qué fin, para conseguir ese minuto de gloria y decir y hablar, como dijo el señor Rivera, en 2 ocasiones, volvió a hablar ayer de la banda. No sé si que aquí cuando cada uno usa los exabruptos de la forma más, digamos, exponencial, parece que tiene mayor recorrido, y esto es lo contrario, los define por sí mismos, ¿no? Decía eso, o hace ese tipo de esfuerzo, o que explique exactamente a qué ha venido a este país, porque luego, lógicamente, a regenerar absolutamente nada. Porque es más, donde ha podido, ha puesto a los gobiernos que llevan muchísimos años gobernando, de forma que... Claro, pero a lo mejor aquí también la trampa ha sido creerse que Ciudadanos era una fuerza bisagra, una fuerza de centro, ¿no? Y más bien parece que la balanza la están inclinando hacia la derecha, sí, pero sin ningún tipo de remordimiento. Sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de excusa ya a esta altura, porque se han decantado perfectamente hacia ese otro lado. Es más, yo creo que ha dejado ya al Partido Popular, lo ha sobrepasado hace rato, y a este ritmo estará muy cerca de acercarse ya a los postulados de Vox. Bueno, en Murcia no han tenido ningún tipo de reparo en advertir que lo que hay que hacer es gobernar, y que si para eso hay que retroceder en derechos y justicia social, pues se hace y no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que ellos son capaces de sumar, ¿no? Y en cambio la izquierda pues se dispara al pie, a la sien, o se disparan entre ellos. Sí, ese es el problema, que cuando ayer justo veía en Facebook alguien que recordó un tuit que puso Pedro Sánchez diciendo que la culpa de si Rajoy no lograba ser investido era su culpa, y bueno, pues pasados los años vemos que Rajoy sí logró siempre encontrar acuerdos para llegar a la presidencia, y ahora Sánchez lo está teniendo más complicado. Me llama la atención cómo sí los encontró para aquella moción de censura, y poco tiempo después no los está encontrando. Como dices tú, parece que la derecha siempre se arma y logra llegar a acuerdos, no sé si por su interés personal, no lo entiendo. Pero también es verdad que Ciudadanos, cuando ha estado a la derecha, también ha estado en una posición que creíamos de centro-izquierda. Es decir, que yo el papel de Ciudadanos nunca he entendido cuál es. Por cierto, que dicen algunos editoriales que el problema que ha tenido el Partido Socialista y Unidas Podemos es que los primeros pues estaban acostumbrados a ese monopolio de la izquierda, y ahora tienen que compartir parte de este protagonismo, y no han sabido pues complementarse, ¿no?, con los que además, históricamente hay que decirlo, han mantenido siempre un pulso. Con los comunistas, precisamente, la socialdemocracia, digamos, nos ha llevado bien. Es verdad, son parte de los nuevos escenarios con los que no... Bueno, antes estaba Izquierda Unida, pero es verdad que, bueno, no representa... Izquierda Unida, por cierto, que rompió ayer un poquito esa disciplina, efectivamente, absteniéndose, sí. Bueno, o adoptando la decisión que fue coincidente con el grupo de Unidas Podemos, pero lo había adoptado anteriormente, ¿no? Es decir, sin esos... digamos, sin la estructura estatal de Unidas Podemos. Solamente, bueno, recordarle a Sara que Rajoy llegó al gobierno porque también el Partido Socialista se estuvo, al margen de que alguien dijo, no, es que Pedro Sánchez dijo que no. Sí, pero bueno, hay gente que dijo que no, pero finalmente empezó a andar la legislatura gracias a la abstención del Partido Socialista, porque es que no había alternativa. Nosotros no pudimos conformar una alternativa, y lo hicimos. A duras penas, claro que duele, pero es que no te queda otra, ¿no? Y mira cómo el tiempo luego da la razón, o los escenarios son diferentes, y por tanto tienes la opción de alcanzar el gobierno. De forma que aquí nada está escrito, y ciertamente a mí no me preocupa en absoluto. Todo lo contrario. Yo creo que los demócratas y los socialistas creo que no tememos a que otras fuerzas de izquierda estén presentes, todo lo contrario, y que podamos llegar a acuerdos, claro que sí. Si lo hemos hecho ahora en Canarias, y con el grupo de Unidas Podemos en Canarias, con el cual me une además una relación buena con algunos de ellos, ha sido positiva en esta legislatura pasada. Ahora estamos en un pacto de gobierno, y estoy convencido que va a ser una legislatura positiva también en cuanto a la acción de gobierno. Yo creo que a esta altura debemos estar más que acostumbrados a que el escenario político ha venido para quedarse. Si se repiten elecciones, hay nuevas elecciones dentro de 4 o 5 años, la aritmética puede cambiar, pero van a estar ahí. Bueno, según el CIS, que es algo que suele estar en portada de los medios de comunicación, precisamente cuando es necesario presionar a otras formaciones políticas para que se muevan a un lado o a otro, al centro, o de cierta manera, es verdad, sí, bueno, pues vayan estructurando pues, los pasos que van a dar.
Si hay nuevas elecciones, no cambiarían mucho los resultados y por lo tanto estaríamos en las mismas circunstancias, salvo que los interlocutores también fueran otros y esos cabezas de lista pues cambiaran, ¿no? Pero esto va a ser prácticamente imposible. ¿Qué ha dicho Gabriel Rufián? Que el pobre ha estado ahí como en un efecto sándwich. Él mismo ha reconocido que ha hecho un trabajo para intentar que Unidas Podemos y el Partido Socialista encontraran puntos en común. Y precisamente a Pablo Iglesias le debe decir, ustedes solo tienen 4 años de vida por 4 ministerios, esto está genial, diciéndoles que no perdieran la oportunidad histórica de cerrar ayer un acuerdo. Pero Unidas Podemos no se cree las bondades del Partido Socialista porque entienden que desde el minuto 1 no hubo verdadera intención de pacto. Y yo me pregunto, ¿qué hay de malo, en principio, en exigir desde el minuto 1 pues cuota de poder? No hay nada malo y además yo creo que en una negociación, igual que cuando negocias con tus padres, ¿no? La hora de llegada a casa, siempre vas a tirar por lo máximo y después ahí empieza la negociación. Te doy esto, pues empezar a llegar a puntos de encuentro. No quiere decir que el más chico tenga que estar sumido al mayor. Ahora, lo que dice Rufián yo tampoco lo veo una locura. Es decir, Podemos va a la baja. En estas elecciones se demostró, pues coge lo que te ofrecen, gobierna, que siempre estás ahí criticando a los que gobiernan, ya sean de derechas o de izquierdas, prueban el gobierno y a lo mejor vas en alza. Bueno, y una vicepresidencia con una Irene Montero que tiene 31 años. ¿31? Sí, muy joven. 31 años. Pero, Yo estoy muy atrasada yo. Pero bueno, vamos a ver, pero es que a veces perdemos la perspectiva. Tenemos que recordar cómo ha quedado las elecciones y cómo están los resultados electorales en cuanto a los escaños. Es que yo creo que en función de eso uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. Es decir, yo pierdo la oportunidad de conformar un gobierno, si considero que me considero una persona progresista, un gobierno porque no lo voy a dirigir yo desde los ministerios que se me antojan claves para tener una acción de control de la acción de gobierno. Pero es que aquí no, a usted no le corresponde la acción de gobierno le corresponde al presidente, que es el que gestiona el trabajo conjunto con los ministerios, con los ministros y ministras, y a partir de ahí cada uno a desarrollar su tarea. Pero cuando se plantean esas posturas maximalistas, yo creo que es, primero, un error. Segundo, estratégicamente creo que no conviene a nadie y menos al grupo de Unidas Podemos y creo que eso además va a aflorar las disputas internas dentro de Unidas Podemos porque sé que había una parte importante que decía gobierno sí o sí. Pero bueno, con esto no me he encontrado. Seguramente también es verdad. Han llegado, no tienen una experiencia gubernamental y eso le hace dudar de cualquier apuesta o propuesta que se le haga. Sí, o sea que la desconfianza ha sido también la base de esas negociaciones. Y también un poco el juego sucio, porque estoy leyendo aquí en El Confidencial, que además fue una noticia que me guardé porque precisamente esto sí me parece un error, además de cara a la galería, ¿no? Dice, el equipo de Calvo filtró las exigencias de Unidas Podemos que dinamitaron el pacto. Pues que el propio Pablo Iglesias, creo que en la primera jornada del debate de investidura, también relató cómo estaban siendo las negociaciones. Y esto muchas veces lo que viene a determinar es que no hay respeto mutuo. Claro, y ahí yo creo que empieza la desconfianza antes de formar gobierno. Ya estás desconfiando de lo que pueda alargar el otro de ti. Igual había cosas que podrían haber quedado en un despacho que eran propias de la negociación. No sé, yo nunca he estado en una negociación, pero creo que es así. Dos son políticos, efectivamente, y saben un poquito cómo va, bueno, pues esto a veces de los pactos, ¿no? Y con respecto a que se señale a quien pueda exigir pues una cuota de poder mayor incluso de la representatividad que tiene después de que hayamos ido a votar, pues no tiene por qué definirse como algo negativo. Insisto yo en esta idea, salvo que muchas veces aquí además estamos acostumbrados a que una sola persona, un solo concejal, esté dando el gobierno a distintas formaciones políticas. Y se está dando ahora mismo en el Ayuntamiento de Arrecife con Elizabeth Merino y el papel de Somos en todo este contubernio, ¿no? Que no solamente apoya al Ayuntamiento de Arrecife con una fórmula, sino también al Cabildo de Lanzarote con otra fórmula. Y de ahí que una concejal conlleve que de repente tengamos unos consejeros no electos en el Cabildo de Lanzarote que ni siquiera han tenido representación en el plenario del Cabildo. Quiero decir... Sí, pero... La aritmética es la aritmética, pero y no... si un concejal permite 2 gobiernos, pues tendrán que exigir también el protagonismo
que ellos entienden que se merecen. Bueno, pues seguimos con este mismo ejemplo para determinar que ese concejal o esa concejal no fue, digamos, capaz de bloquear, sino hizo todo lo contrario. Permitió que el gobierno empezara a andar. Y luego, es verdad, puede decir, yo uso también mi fuerza, mi poder para pues, incorporar o tener, digamos, representación en otras instituciones. Pero estamos hablando aquí de arrancar la legislatura y en eso yo creo que es lo fundamental. Es decir, aquí estamos hablando del bloqueo. El bloqueo por el bloqueo porque hay unos argumentos de peso y de fondo detrás, porque no estoy de acuerdo con las líneas maestras de lo que necesita esta sociedad, con lo que dijo el presidente del gobierno en funciones, pues yo creo que no tiene nada que ver con lo que dijo el presidente del gobierno en funciones, sino con esas otras circunstancias de los egos, que también Unidas Podemos, no olvidemos que son confluencias de diversas de muchos grupúsculos. De muchos grupos. Yo a veces no sé ni cómo llamarles. Bueno, pues a veces ¿verdad? No, María del Río me dijo, no somos Unidas Podemos, somos otra fórmula. Sí, entonces aquí en Lanzarote también son Lanzarote en Pies y Podemos Equo, exacto. Dependiendo la administración pública de la que hablemos. Claro, quiero decir que intentar equilibrar todas las expectativas de tanta confluencia, tantos grupos tan diferentes, grupos territoriales y demás, pues no debe ser nada fácil. Y ante esas dudas, pues entre los egos y las dudas, pues al final se decantaron por la abstención. Pues el decantarse por la abstención significa bloquear un gobierno. Es que si no se ponen de acuerdo ni ellos para ponerle un nombre a un partido, ¿cómo se van a poner de acuerdo con los demás para gobernar? Si en cada sitio tiene un nombre. Claro que bueno, ¿cómo ven el tema de la pospolítica ya para ir concluyendo? Porque nos está diciendo Marcos, nos tenemos que acostumbrar a nuevas fórmulas, nuevas relaciones también interpersonales entre las siglas políticas, que ya no tanto importan los bloques, o ya lo veremos, porque a lo mejor volvemos a los bloques, pero más definidos, más claros, porque el propio votante ya no sabe muy bien si importa la ideología o no importa la ideología, se va a imponer el programa o no tanto el programa, sino la propia aritmética a posteriori de las urnas y, por lo tanto, nuestra capacidad decisoria se limita. ¿Cómo ven todo esto? Hombre, para mí esto tiene que encauzarse por algún sitio. Como decía antes, estamos llegando a un punto en el que es imposible llegar a acuerdos, en el que ya no se sabe cuál es el partido de derecha y cuál es el de izquierda, y en el que tampoco se ejecutan los programas. Hubo un tiempo en el que se decía que lo que importaba eran las personas, ahora parece que tampoco. No sé, creo que estamos llegando como está la sociedad casi de lealtades y de falta de confianza o de palabra. Creo que esto va a llegar en algún momento, como dices tú, que se tendrá que volver a encauzar y volver a tener políticas claras y programas claros. Estamos como en una catarsis, ¿no, Marcos? Bueno, pero yo soy bastante optimista. Mira, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ya ha advertido que él va a continuar con las negociaciones. Sí. Es decir, no da nada por roto. Es decir, esto no es sino un obstáculo más en un proceso y en un camino que es largo, que se nos ha hecho más largo de lo que pensábamos, porque pensábamos que después de la noche electoral que las confluencias ideológicas, programáticas se iban a sumar y de forma inmediata. Hemos visto que no, que se han puesto otro tipo de consideraciones. Pero como yo creo que la actitud del gobierno, en este caso el presidente en funciones, ha planteado la de seguir negociando, yo albergo la posibilidad de que ese encuentro aún se pueda producir. Creo que hay fuerzas políticas que han estado a la altura. Es decir, yo escuchaba incluso hasta el propio Rufián, que me sorprendió mucho esa condición de estadista, ¿no? De ponerse como bueno, mira, estoy leyendo aquí El Español con su director y dice: Iglesias o lo inexplicable nunca se verá en otra igual. De hecho, es que son muchos los analistas o los periodistas de distinta atalaya editorial que han venido a decir, oiga, ya está, no jueguen más. Claro, yo creo que no solo el diario El Español, sino otros... Y sobre todo como Pedro J. Ramírez, que no es precisamente un aladí de no, hablar de que el gobierno se le deja a la izquierda. No es un aladí, pero ayer, que también lo seguía, pues estaba de comentarista en la televisión pública, en televisión española, pues advertía de la necesidad de ese encuentro. Decía, que arranque la legislatura, que no pierda Podemos esta oportunidad, pero sobre todo para tener la posibilidad de empezar a decir si acertamos o no acertamos, si el resto de las fuerzas políticas tienen razón o no a la hora de establecer cada uno su criterio y saber si la acción de gobierno corresponde o no con las necesidades. Claro, entonces, es que si no,
Si no hay gobierno, es que tampoco hay oposición, porque ¿a quién te opones si no hay acción de gobierno? Pues estamos en un gobierno en funciones. En fin, la actividad legislativa no se inicia porque está todo pendiente de empezar el trabajo en comisión, el trabajo en pleno. Claro, pues no sé si todo el mundo se siente cómodo con esto o creen que esto puede ser una eterna primavera, incluido el verano, sin asistencia a plenos o asistencia a comisiones. Pues no me parece razonable y me parece que hay gente y partidos, y creo que Pedro Sánchez está haciendo un esfuerzo mayor por alcanzar esa gobernabilidad, y otros pues buscando excusas que a veces se me antojan bastante peregrinas. Es que yo ayer estaba pensando una cosa, digo, es que claro, Pedro Sánchez no es el presidente de esta legislatura, es el presidente de la legislatura ahora mismo el presidente en funciones. Claro, está en prórroga todavía. O sea, que estamos viviendo como una transición. Sí, una transición. Bueno, pues nos vamos a despedir cuando son las 9:05 de la mañana con un artículo de Enric Juliana, que es periodista de La Vanguardia, y viene a decir lo siguiente: el Parlamento ha estresado hoy por ayer a la sociedad. Cuando la crisis económica alcanzó su cenit, la sociedad decidió estresar al Parlamento, dando entrada a nuevos partidos políticos. 4 años después de las elecciones generales del 2015, comicios que descarnaron la crisis estructural del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, los papeles se están invirtiendo. La complejidad política surgida de la crisis está estresando a la sociedad aún más. La política está empezando a ser ilegible para demasiada gente en este país. El espesor del embrollo no tardará en provocar una mayor demanda social de simplificación. Quienes ofrezcan una simplificación más legible ganarán la partida en los próximos meses. Bueno, pues nada, a lo mejor es un vaticinio de que efectivamente hemos visto como la fórmula del multipartidismo no está ayudando en exceso y Ya se ocurrió en opta Lanzarote, sí. por lo malo conocido. Ya ocurrió en Lanzarote en estas elecciones municipales. Muchos de los partidos pequeños desaparecieron de las instituciones. Exactamente. Enrique Juliana siempre tiene buen criterio a la hora de hacer sus análisis políticos. Bueno, pues Marcos, Sara, gracias por habernos Gracias. acompañado. Estamos esperando también por Salvador Martínez del Partido Popular, pero al final no ha podido incorporarse a esta tertulia. Así que esta es la última de esta temporada. Les digo que disfruten del verano, que descansen, y el próximo mes de septiembre pues regresaremos con más debate en el Atril. Gracias por su atención. Chao. Bien.